Gloria a Dios. Me avisan. Ya estamos. Estamos al aire. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo pasó, mis queridos hermanos y mis amigos? Casi no podemos salir al aire. Bueno, vamos a hacer un programa, aunque sea un poquito pequeño, corto, pero no queremos dejarlos, no queremos de verdad sin la palabra. Así es que una vez más les doy la bienvenida y gracias al Dios del universo que nos concede ahora la bendición de poder salir al aire. Teníamos muchos problemas, los equipos, internet, bueno, todo. Se nos hizo muy difícil. Mire usted la hora y casi ya yo claudiqué. Pero bueno, aquí están los hermanos y ellos han tratado de hacer las cosas lo mejor posible para lograr tener este enlace con todos ustedes. De verdad que gracias a Dios porque han trabajado y a mí me da pena todo esto y me tensiona también a mí, pero bueno. Bienvenidos, queridos amigos. Damos un poquito de explicación porque es que pensábamos, inclusive yo, ya digo, claudiqué, pero Dios en su misericordia ha permitido que aunque un poco tarde podamos una vez más abrir las Sagradas Escrituras y poder meditar un poquito. Yo también estoy un poco ya con toda esta situación como que me descoordino, pero creo y confío plenamente que el Espíritu de Dios está aquí. Así es que por lo menos déjenme cerrar mis ojos y decirle a Dios que lo amo. Y el resto que quede en sus manos, porque de verdad que estoy un poquito tensa. Así es que Padre, yo te alabo y te adoro y te bendigo y glorifico tu nombre. Eres el Dios todopoderoso, el Dios grande, fuerte, temible, que haces misericordia a millares. Y estamos felices de poderte declarar como nuestro gran Dios, el soberano de los reyes de la tierra, poderte exaltar y reconocer que tú eres Dios todopoderoso. De verdad, papito lindo, nos acercamos siempre al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Dice tu palabra que ahora tenemos un sumo sacerdote y el abogado eterno, Jesús de Nazaret, que intercede por nosotros. Cordero de Dios, permítenos enaltecerte, reconociendo que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo del Altísimo, el eterno Emmanuel, nuestro Dios con nosotros. Adoramos tu nombre, Príncipe de paz, y queremos ponernos en tus manos, Señor. Tú conoces todo lo que hemos atravesado y te pedimos, Padre mío, en el nombre de Cristo, el Señor de gloria, que nos fortalezcas, que nos ilumines, que la gloria y la majestad de tu Espíritu Santo pueda fluir, que nuestros queridos amigos y hermanos puedan ser ministrados, puedan recibir la palabra. Yo quiero agradecerte igual, aunque un poco tarde, nos concedes esta bendición, Padre, que para mí es una enorme bendición poder abrir las Sagradas Escrituras y meditar en ellas. Oh Padre Santo, excelso eres por siempre y para siempre. A ti es debido el honor, la gloria, toda la adoración y toda la alabanza por toda la eternidad, Padre. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesucristo, el gran Rey, el gran Señor de este universo. Papito lindo, estamos aquí para ponernos en las manos del Espíritu del Dios vivo, implorando su favor, su clemencia. Dice tu palabra, Padre mío, que no nos preocupemos por lo que vamos a hablar, que es tu Espíritu Santo quien hablará a través de nosotros. Que así sea, bendito Dios. Una palabra tuya bastará para salvar una vida, Señor. Te agradecemos por esa palabra de vida, por esa palabra de fortaleza. Gracias, Dios mío, porque solamente es tu palabra la que libera, sana, restaura, la palabra que vivifica los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios lindo, gracias, que tus ángeles nos ayuden. Dice tu palabra que ellos están puestos para nuestro servicio, que nos ayuden, Padre Santo, y que el Espíritu del Señor tenga libertad para usar estos vasos, que solo somos, Señor, vasos viles aquí en la tierra, de barro. Y la gloria, la excelencia es el poder solo tuyo, que has puesto el tesoro más grande que es tu palabra en nuestros corazones. Te agradezco, Dios bendito, y te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, a ti la gloria. Mis amigos y mis queridas amigas, mis buenos hermanos en la fe,
echándose. Leamos por un momento, estábamos leyendo el día de ayer toda el problema que se está dando en Medio Oriente con nuestro amado y querido Israel. Ustedes saben que yo amo esta nación, y los palestinos, bueno, y todo. Estábamos meditando sobre el pueblo árabe y cómo proceden, de dónde vienen ellos. Entonces es innegable que a la luz de las Sagradas Escrituras podemos entender un poco mejor el conflicto israelí-palestino. Es una guerra, es un problema que viene desde muchísimos años atrás. Y brevemente meditábamos ayer en pasajes del libro de Génesis, donde nos dábamos cuenta que Abraham, el patriarca, tenía a su esposa, no podía tener hijos, y al final de 100 años él y ella de 90 lograron que venga el hijo de la promesa. Dios, yo les decía a ustedes, no se atrasa el reloj de Dios, tampoco se adelanta. El reloj de Dios es perfecto. A veces los desesperados somos nosotros, y vaya, dígamelo a mí, que yo soy medio desesperada en eso. Entonces, los desesperados somos nosotros, que queremos que las cosas se hagan de esta manera, rápido, y bueno, hay momentos que no, hay que hacerlas despacio, con prudencia y con sabiduría. Entonces se desesperaron ellos, pasaban los años desde que el Señor le había dicho que él, de sus lomos iba a salir uno que lo iba a heredar, que iba a heredar todo lo que Abraham, pues la promesa que Dios le había dicho. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, en la tierra donde había nacido, donde había crecido Abraham, y le dijo que vaya a la tierra que él le mostraría, una tierra que él le iba a dar. Abraham obedeció, hizo su maleta y comenzó a caminar rumbo a la tierra que Dios le había dicho que le daría. Y ahí estaba, pues leíamos la tierra de los cananeos, fereceos, bueno, todos ellos serían sacados fuera de esa tierra a causa de tanto pecado y de tanta maldad, y le iba a dar esa tierra el Dios del cielo, Abraham. Pero no estaba el heredero. Entonces el Señor le dice que sí, que de los lomos de él, que no iba a ser un damaseno llamado Eliezer, que iba a ser uno de sus lomos quien lo iba a heredar. Pero en eso se desesperó, se angustió, parece más Sara que él, y le dijo, bueno, toma mi sierva egipcia, y se llamaba Agar, y bueno, de ella a la final voy a tener hijos. O una costumbre que de alguna manera parece ser que ahí en Medio Oriente se acostumbraba, y al nacer el niño, la esposa recibía ese niño y era como que era de ella ese hijo. Veía brevemente en un libro donde decía también con la necesidad de habitar la tierra, habitarla, también podía ser, ¿no? Que se desesperaron y entonces ella le da su sierva. Cometieron un grave error. Dios le había dicho que le daría un hijo a nuestro padre Abraham, y así iba a ser. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Lamentablemente, le vuelvo a repetir, a veces nos desesperamos. Lo hermoso de todo es que Abraham le cree a Dios, le creyó en todo. Escuchó la voz de su esposa, lamentablemente, y se equivocó, se acostó, tuvo relaciones sexuales con Agar, y salió un hijo allí llamado Ismael. Pasarían desde la promesa. Él tiene 100 años y ella 90, es decir, pasaron más de 20 años y el hijo de la promesa no llegaba. Entonces, al final, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, vino ese hijo que Dios le había prometido. Y ahora comenzarían los conflictos, porque ahora él tenía a Sara, su hijo, llamado, le pusieron por nombre Isad. Pero Ismael ya había nacido. Ismael tenía 13 años cuando lo circuncidó Abraham,
como señal de la promesa que Dios le había hecho, le dio el Señor la circuncisión. Ahora estaba un Ismael de 13 años que fue circuncidado también junto con su padre Abraham, y venía el hijo de la promesa, que es Isaac. El uno es hijo de la carne, el otro es hijo del espíritu o hijo de la promesa. Dios le había prometido el hijo y era ese, Isaac. No era Ismael, era Isaac. Entonces imagínense el pueblo árabe que tiene descendencia, los palestinos, todo, que tiene descendencia de Ismael, y el pueblo judío desciende ¿de quién? De Isaac. Pareciera, yo digo, en la costumbre allá de muchos años atrás judía, parece que siempre, y acá también, siempre el primogénito, el hijo primogénito, es el que hereda muchas veces todas las cosas o mejores bendiciones. Esto es para mi hijo mayor. Y así era también en Medio Oriente, el primogénito era el heredero. Pero ahí es donde entra la mano del Dios Todopoderoso. Ahí es donde pone la mano el Señor. Y el Señor dijo que la bendición se la daría al hijo de la promesa, al que Dios le había prometido, que era Isaac. Es decir, la bendición era para Isaac. Y nadie iba a cambiar eso, porque el Dios omnipotente, que se acuerda que leíamos Génesis capítulo 1, versículo 1, donde nos decía de una manera maravillosa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El creador de la tierra ahora le daba a Abraham esa tierra, y esa tierra tenía que ser por generaciones entregada ahora al hijo de la promesa. ¿A quién? A Isaac. Isaac tendría su esposa, murió su madre y estaba solo, tenía como 40 años. Su madre había muerto unos 2, 3 años antes, y ya tenía ahora como 40, estaba triste, su mamita no estaba, Sara ya había muerto, y entonces su padre Abraham, preocupado, buscó una doncella, una esposa para su hijo. La encontraron, se llamó Rebeca. Rebeca no podía tener hijos. Rebeca no podía tener hijos, era estéril. Pasaron como 20 años. Cuando Isaac tiene a su esposa Rebeca, tenía 40, dice las Sagradas Escrituras. Pasaron como 20 años esperando a un hijo y no llegaba. Entonces Isaac va con su mujer, dicen al monte santo, al monte Moriah, dicen muchos, donde se le había aparecido el Señor a él y a su padre, y ahí oró con su mujer pidiéndole a Dios que le conceda tener un hijo, que le conceda tener hijos. Y es donde Dios escucha, dice la Sagrada Escritura, la oración de él, de Isaac, y viene su esposa, queda embarazada de gemelos, dos. Pero antes de ir un ratito a leer ahí en Génesis, yo quisiera brevemente leer aquí en el libro, en el Nuevo Testamento, en esta epístola de Gálatas, capítulo 3, brevemente, mire lo que dice. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ay, mi garganta, airecito. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ay, no, hay un vaso de agua. No, ya no importa, si no, espéreme.
Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, dice el apóstol Pablo que escribe esta epístola, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Ahora bien, Abraham, escuche esto, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué hermoso. Esto pues digo, el pacto previamente, bueno, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Les he leído este pasaje de Gálatas, capítulo 3, el versículo 6 en adelante, porque aquí nos revela el apóstol Pablo de una manera también muy clara cómo Dios hace ese pacto con Abraham, no por la ley, sino por medio de la fe. Por eso decía en el comienzo, en el principio de lo que leíamos, decía, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que le es contado por justicia a Abraham? La fe. Le creyó a Dios. Cuando usted, hermano, hermana, le cree a Dios, créame, hay alegría en el cielo. Nos es contado por justicia también como nuestro padre Abraham. ¿Y qué ocurrió? Dice, sabed por tanto que los que son de la fe, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed por tanto que todos los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Quiénes serían hijos de Abraham? También nosotros, los que éramos gentiles, porque también tenemos la fe de nuestro padre Abraham. Le hemos creído a Dios, le hemos creído a nuestro Padre Celestial y le hemos creído también a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y decía la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Mire la sabiduría. Por eso es que yo no me canso de proclamar, la sabiduría de Dios es inalcanzable. La grandeza de Dios es infinita. La inteligencia de Dios es tan, pero tan grande que yo me maravillo. Y yo también quiero terminar hablando como el apóstol Pablo. Cuán insondables son tus juicios, oh Dios, e inescrutables tus caminos. De verdad que Dios es grande, grande, maravilloso. Es que la sabiduría de Él, mire, uno a veces piensa en algo aquí en este momento, pero el Señor hace totalmente diferente. Lo que tú pensaste no se dio así, se da de una manera tan distinta. A veces el Señor nos sorprende, nosotros pensamos, ay, esto va a pasar así, así, y el Señor hace cosas y nos sorprende. Nos volteamos a ver, el Señor ha obrado de otra forma. Qué lindo es Dios, qué precioso. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿y quién te enseñó a ti, oh Dios? ¿Quién fue tu consejero? Nadie. Nadie. Él es la fuente de la sabiduría. No hay nada más grande y maravilloso en esta tierra que aprender a confiar en Dios, aprender a creerle al Dios del cielo. Cuando nosotros le creemos a Dios, automáticamente estamos con Abraham como nuestro padre, porque él le creyó a Dios. Y dice que Dios, previendo, dice,
que había de justificar por la fe a los gentiles anticipadamente. Dios sabía que a los gentiles los iba a justificar por la fe. Dice, le dio de antemano la buena nueva a Abraham diciéndole, Dios le da la buena nueva a Abraham y le dice, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones. Porque en cualquier parte de la tierra que haya alguien que le crea a Dios, es bendecido con nuestro padre Abraham. Tenemos la misma fe de él. Le hemos creído al Dios del cielo, así como nuestro padre un día le creyó para dejar su tierra, dejar su parentela, ir a la tierra que Dios le había prometido. Esa tierra en conflicto, esa tierra donde ha habido tanta muerte, tanto dolor, esa tierra es del pueblo judío. No es porque yo lo diga, es porque el dueño de la tierra así lo determinó. Así es. Y no van a poder sacar a Israel de esa tierra. No van. Lamentablemente habrán guerras, habrán cosas muy dolorosas y tristes, pero no lo van a poder echar. No, de veras. En una ocasión escuché, creo que era el presidente iraní, no el que falleció, otro. Dijo así ante el mundo, solamente necesitamos sacar a Israel del mapa y se acaban los problemas. Es que Israel no es el problema, Israel es la bendición. Esta es una guerra satánica. El diablo lucha usando hombres aquí en la tierra, atisbando, poniendo en sus mentes suciedad, odio, venganza, para que ataquen a Israel. Es una guerra del mismo Satanás que le hace al Dios vivo, tratando de destruir lo que Dios ha establecido. Y no lo va a poder lograr. El enemigo, el diablo, no va a lograrlo. Yo le decía a un amigo que me escribía, ni todo el pueblo árabe junto puede destruir a Israel. Todos no lo pueden hacer. Créeme, amigo, créeme. Él fue el que me mandó esas caras ahí riéndose, mucha risa. ¿Cómo puedes creer en tu Jesús? Que puedes amar a los judíos que te mataron a tu Jesús. Y yo le escribí que no fueron el pueblo judío todo, fueron especialmente los líderes, la casta religiosa. Ahora el diablo se está riendo de tu ignorancia. Yo le dije cuando le expliqué, le escribí, pero él lo leyó todo. ¿Para qué? Luego me escribió, no creo en nada, solo creo en el Corán, creo en Mahoma, creo. Cuando uno no tiene un argumento, uno hace eso, se enfurece, pone 2 cosas, 4. Él no tenía una base, pero yo le estaba hablando a él con base, con fundamento, porque le puse pasajes bíblicos. La palabra de Dios dice esto. Entonces, Dios, nosotros los gentiles siempre estuvimos en el corazón de Dios. Y Él sabía que nos iba a justificar por la fe. Por lo tanto, todos seríamos hijos de Abraham, para que se cumpla lo que Dios le dijo. En ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de la fe de Abraham son bendecidos. Somos bendecidos con el creyente, Abraham, alabado. O sea, su nombre no es por la ley, aquí mismo lo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en este libro de la ley para hacerlas. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. ¿Qué tuvo que el Señor Dios Todopoderoso envió a su Hijo para que solamente Jesús de Nazaret, el Hijo del hombre perfecto, cumpla la ley? ¿Y qué hacía Cristo al cumplir la ley? Aquí mismo lo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tuvo que ser colgado en ese madero como maldición, para que nosotros seamos libertos de la maldición de la ley, porque en la ley dice: haz esto, haz esto, haz esto y vivirás. El que quebrantaba en una parte de la ley debía morir. Entonces nosotros somos de los de la fe. Por eso decía en un pasaje por aquí: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso vivo agradecida con Jesús de Nazaret, que nos liberta. Él nos libertó de la maldición de la ley, mi amigo, mi amiga. Sí, nadie iba a poder cumplir la ley. Solo Él lo pudo hacer, solo Él. Y es por eso que tenemos que adorar al Hijo de Dios, adorarlo. Ahora la salvación del ser humano ya no es por la ley. ¿Quién pudo cumplir tan grandes mandamientos del Dios vivo? Ahora la salvación del hombre es por fe, más el justo por la fe va a vivir. El que es justificado vivirá por fe. Pero aquí mismo, mire, viro la página en la epístola de Gálatas, y aquí hay otro pasaje muy bonito que lo voy a leer. Dice en Gálatas capítulo 4, el versículo 21, dice así: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Dice: díganme, dice Pablo el apóstol, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? ¿No han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¡Qué hermoso es Dios! El de la esclava nació según la carne, porque es la esposa de Abraham, Sara, la que lo incita y le dice: bueno, ¿sabes qué? Puedo tener a la final hijos de esta mujer, de mi criada. Allégate a ella y en todo caso, pues así tendré hijos, ¿verdad? Por eso dice aquí: pero la esclava nació. Pero el de la esclava, el hijo de la esclava, nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa, por el Espíritu. ¿No ve que ya tenía él 100 años? Ella 90. Ya había cesado la costumbre de las mujeres. Ahora estos 2 niños, el uno es de la carne y el otro es de la promesa. Y la promesa se la dio Dios. Por eso le digo que es una guerra más abiertamente contra Dios, porque es Dios el dueño de la tierra, el que le da esa tierra a Abraham y a su Mire, y aquí lo decía, espérese, creo que era aquí. Dice en el capítulo 3, 16 que leíamos, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham le fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso es que Isaac es figura de Jesucristo. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? Dice: no le dijo a tus simientes. Claro, porque Abraham no tuvo un hijo, tuvo a Ismael. Después viene Isaac. Toma otra mujer cuando ya está viudo. Muere Sara, se llamó Setura y tuvo 6 hijos más. 6 hijos, y han poblado todo allá, Arabia, todo Medio Oriente. Son hijos, son hermanos serían medio hermanos de Israel.
Son medio hermanos, mis amigos. Deberían de vivir en paz, deberían de amarse, deberían de respetarse, de quererse el uno al otro y de amarse. ¿Sabe por qué hay mucho? Porque tuvieron un gran padre, tuvieron un gran hombre, un hombre que le creyó a Dios, un hombre temeroso de Dios. ¿Dónde está ese hombre? Que yo también lo quisiera, créame. Un hombre así de fe, temeroso de Dios. Dice, ellos deberían de vivir en paz, en paz. Pero es que el problema es Jesucristo. El pueblo judío no lo tiene a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesucristo venga, el Señor va a tratar con su pueblo antes de poner sus pies en el monte Sinaí. Él va a tratar con su pueblo. Y también el Señor abrirá puertas para que el pueblo árabe entienda, cambie, se arrepientan. ¿Por qué pelean por un trozo de tierra? Si nada nos vamos a llevar de esta vida, mis amigos. Nada hemos traído y nada nos llevaremos, dice el Señor. ¿Por qué hacer guerras, destruirnos? ¿Por qué? Si podemos vivir en paz. ¿Cómo son las ambiciones en el corazón humano cuando Dios no está? ¡Qué pena! A Israel han luchado por hacerlo ver como un país agresor, invasor. No es así. Esa es su tierra. Sí, pero 500, 600 años estuvieron ahí los palestinos o los que estuvieron. Esa tierra se la dio Dios. Por eso leíamos Génesis capítulo 1, el dueño de la tierra, el dueño de la tierra. Esa tierra se la dio Dios al pueblo judío. Aceptar eso va a ser muy difícil, va a haber muchas cosas trágicas, dolorosas, hasta que al final Jesucristo va a venir él mismo a pelear por su pueblo y pondrá las cosas en orden. Y como Él es el príncipe de la paz, por fin establecerá la paz en Medio Oriente, paz tan buscada, Dios mío. ¿Cómo han buscado la paz? Pero la quieren buscar en la carne, a su manera. La paz la encontramos a la manera de Dios, con Dios. Primero nos amistamos con Dios y luego vamos a tener paz aquí con los seres humanos. Primero así y luego así. Tenemos que buscarlo al Dios del cielo. Era a la simiente, no a las simientes. Abraham tuvo muchos hijos y para todos no era la bendición. A pesar de que Dios, ¿qué dijo de Ismael? Va a ser bendito. ¿Se acuerda lo que leíamos cuando Agar es echada? Y dice, cuando es echada, Dios le dijo a Agar, ay, se me perdió el pasaje. Dios le dice, a ver, es más atrás. Dice, Dios le dijo a Agar, cuando fue echada y estaba en el desierto, salió el ángel de Dios y le dijo, has concebido, vuélvete a tu ama y ponte sumisa. Y el ángel de Dios le dijo también, tú vas a dar a luz un hijo y lo vas a llamar Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero. Su mano será sobre todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Como dice entonces el hebreo. ¿Qué dice el hebreo? Asno salvaje de hombre. Ese es Ismael. Asno salvaje de hombre, fiero, osado, rebelde, indolente y traicionero. Son fuertes. El pueblo árabe es bien fuerte. Es bien fuerte el pueblo. Que Dios tenga misericordia también del pueblo árabe. Entonces, dice,
Volviendo a Gálatas capítulo 4. Pero el de la esclava nació según la carne. El de la esclava nació según la carne. Mucho, está mucho. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre es por la promesa. Dios le hizo la promesa. Él viene sobrenaturalmente. Cuando ya ha cesado la costumbre de las mujeres, ella tiene 90 años, su esposo 100 años, pero era de la esposa la promesa, para la esposa, era con ella, no con la criada. Eso se le vino a Sara en la desesperación y él obedeció. Y mire los conflictos hoy en día, Dios mío. Mire los conflictos. Dios mío, qué triste. Y luego continúo leyendo, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. El uno proviene del monte Sinaí. Proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Es decir, en el Sinaí, ¿qué se dio? La ley. Dios le dio la ley ¿a quién? A Moisés. Entonces figura era Ismael. Dice que Agar da hijos para esclavitud, de esclavitud, porque ella es la del nuevo pacto, es que se dio con la ley. Por eso dice, Agar es el monte Sinaí, ahí en Arabia. Corresponde, dice, a la Jerusalén actual, dice, es que está junto con sus hijos en esclavitud. Esa es Agar. Da hijos para esclavitud. Dice que representa, es una alegoría, dice, estas dos mujeres son los dos pactos. Y representaría, sería como el antiguo pacto, la ley y todo en el Antiguo Testamento, y tenemos el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros en Jesucristo. Sara representaría los hijos del Espíritu, los hijos de la promesa, mientras que Agar da hijos para esclavitud. La ley esclavizaba al hombre. Haz esto y vivirás. Quebrantas en algo, tú ya no debes vivir, morirás entonces por haber violentado la ley de Dios. Cristo vino y nos redimió de esa maldición. Dice, mas la Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ella representaría Sara, que son los hijos de la Jerusalén de arriba. Somos espirituales. Nuestro padre es Abraham por la fe, nuestra madre es Sara, que nos ha hecho hijos libres. ¿Por qué libres? Porque Jesucristo ya nos hizo libres, nos arrepentimos, perdonó nuestros pecados y nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? ¿Escuchó? Dice, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso fue Sara. Cuando vio que perseguía al grande, el niño grande, Ismael, al más pequeñito, ella se dio cuenta, fue testigo y le dijo a su marido, echa a esta mujer fuera. Pero ella fue la causante de todo esto. Echa a esta mujer fuera.
mi hijo no va a heredar con el hijo de esta esclava. ¿Se da cuenta de cuando empezaron los conflictos, mis amigos? Tenemos que estar orando a Dios en vez de juzgar, en vez de condenar. Cierto que no es nada agradable ver mortandad, ver las bombas, ver cómo queman. ¿Usted cree que fue agradable ver a los palestinos cuando entraron a quemar, a violentar, a violar, a destruir? Hicieron tanto daño. Tampoco es agradable ver cómo caen bombas y se despedaza. No es agradable. ¿Qué más quisiéramos nosotros como el pueblo del Dios vivo que ver la santa paz en Medio Oriente y ver los que son medio hermanos y que viven en paz? El mundo entero necesita volverse a las Sagradas Escrituras para que puedan entender. Desde pequeño Ismael ya perseguía al más chiquito, a Isaac. Dios va a ser fiero. Va a ser fiero. Este hombre va a ser muy fiero. Va a ser como un asno salvaje. Va a ser muy osado, rebelde, indolente y traicionero. Pequeño y ya lo perseguía porque tenía 16 años. Comenzando desde la madre, las entrañas de la madre. Cuando se ve embarazada, ¿qué hizo Agar? No comenzó a menospreciar y a mirar mal a su ama. Necesita ser insolente. Pero como ella había tenido la bendición de estar embarazada, pero la otra también quedaría embarazada, pero quedaría embarazada de una manera más gloriosa y maravillosa, porque ese hijo sería figura de Cristo espiritual, vendría de una manera sobrenatural. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Aquí tenemos otro pasaje que quiero leerlo con ustedes, mis amigos. Mira el nacimiento. Isaac, a él dice: a tu simiente, Abraham, será la bendición. La promesa es para tu simiente, no las simientes. Yo pienso que a veces el pueblo árabe, como el primogénito fue Ismael, es la guerra también que el enemigo ha puesto. Él es el primogénito, sí, pero es según la carne. La promesa la dio Dios y hay que respetar. Tenemos que volvernos a Dios para temerle a Dios y respetar los designios de Dios. La promesa se la dio Dios a Abraham: de Sara vas a tener tu hijo. Y lo tuvo en un acto sobrenatural. Luego, Isaac, cuando ya queda solo, le buscan esposa, pero no podía tener hijos su esposa Rebeca. Y aquí mire lo que ocurre. Dice, estos son los descendientes. Estoy leyendo en Génesis 25, el 19. Los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Dios. Lo aceptó Dios la oración de Isaac. Y lo aceptó Dios y concibió Rebeca, su mujer. Dios escucha la oración de su siervo y escuchó la oración de Isaac. Y Rebeca concibió, se embarazó. Y mire, escuche lo que dice. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Entonces fue a consultar a Dios, Rebeca. Tenía una guerra ahí en el vientre, ahí donde estaban los dos niños.
Había una lucha interna ahí y ella estaba sufriendo y dijo ella, si es así, estos dos niños me traen tanto dolor. Si es así, ¿yo para qué quiero la vida? Y esta mujer temerosa de Dios se fue a orar y a consultar a Dios. Y mire la respuesta que le da Dios. Dios está vivo. Yo sirvo y predico al Dios vivo, mi amigo, mi amiga. Yo lo sirvo a Él, yo lo adoro a Dios, yo quiero caminar con Dios. Dios está vivo, Dios vive, mis amigos, y este es el Dios que yo les predico, un Dios que hace prodigios, señales, maravillas en esta tierra. Él es sobrenatural, Él es todopoderoso, y a Él, al Dios viviente, lo honramos, lo bendecimos y lo glorificamos desde este lugar. Él es el Dios de verdad, el Dios que me ve, dijo Agar cuando se le reveló el Señor. Él es el Dios que nos ve a todos. Los seres humanos le tienen temor, miedo al hombre mismo. Cuando Dios nos dice a través del profeta Isaías, no le tengas temor al hombre, que es nada. Teme a Dios, teme a Jehová Dios. El ser humano, la mayoría y millones, a quien menos le temen es a Dios. Por eso están haciendo tantas cosas malas, mienten, defraudan, tantas cosas. Entonces ella fue a consultar a Dios y le respondió Jehová, le respondió Dios. Este es el Cristo que yo ahora predico. El que yo antes seguía, con el Dios que yo caminaba, era un Dios muerto, era un Dios de religión. Era un Dios de una religión, más nada. Ahora con Jesucristo en mi corazón, yo predico, sirvo y adoro al Dios vivo. Para que se cumpla lo que dice el Salmo 150, alabad a Jehová con pandero, con salterio, con decacordio, con todos los instrumentos musicales que pueda. Alábalo a Dios, y todo lo que tiene vida, todo lo que respira, alabe a Jehová. Es lo que precisamente no ha hecho el ser humano. No sabe alabar a Dios, no sabe obedecer a Dios, no quiere vivir en sus deleites carnales, pero no quiere vivir una vida que agrade a Dios. Yo sí quiero. Y hay mucho pueblo sobre la faz de la tierra que queremos caminar con Dios, así como mi padre Abraham caminó por ese desierto con Dios. Nosotros también queremos ir por el desierto, por donde Él nos lleve, pero que vaya Él con nosotros. Como le dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, oh Dios, no me saques de este lugar. Lo único grande, importante y maravilloso en la vida de un ser humano es la presencia de Dios. Ay, y el matrimonio, y los hijos, y los bienes son añadidura a nuestras vidas. Son añadidura. Imagínense, tenemos un hijo y cuando Dios se lo quiere llevar, ¿y quién lo detiene? ¿Y quién le dice a Dios, te me dejas a mi hijo y aquí, olvídate, te retiras? ¿Y quién? Dios se lo lleva, se lo lleva. Usted, mujer o varón, se murió su esposo, ¿y cómo lo detenía usted? ¿Cómo lo retiene? No te vas. Dios no se lo va a llevar. Ya se fue él o ella. Si había muchos conflictos, más bien se alegra la mujer. Qué bien que se murió el pesado este. O puede ser lo contrario. Qué bien que se murió esta problemática mujer. Ay, mis amigos, aprendamos las Sagradas Escrituras para que nosotros no juzguemos. Y mire, Dios le responde. ¿Qué le dice Dios? Le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos van a ser divididos. Ay, Dios mío, Dios es tan claro y tan perfecto. Hay que solamente tenerlo a Él en el corazón y Él nos va dando revelación, nos va dando entendimiento para comprender su palabra. Pero si hemos vivido de espaldas a Dios, haciendo lo que nos da la gana, revolcándonos, haciendo con nuestra carne y nuestro sexo lo que nos da, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Y mire, le dice Dios
a esta mujer temerosa, porque en vez de ir al marido y decirle, ya no resisto a estos niños aquí, ella se fue a Dios, a la fuente correcta, a quien hay que ir cuando no entendemos las cosas. Ella fue a la fuente correcta y le dijo, Dios, mujer, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¡Aleluya! El mayor servirá al menor. ¿Qué estaría hablando? Ismael va a servirlo a Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa que yo hice. El otro va a servirlo al hermano. Ay, pero no, el mayor es el que tiene que heredar la bendición. Ay, mis amigos, es Dios. Entonces, si usted no acepta esto, usted se está levantando en bravata contra el Dios del universo. Escuchó su palabra. Desde tus entrañas, le dice el Señor, dentro de tu seno, ahí en tu seno hay 2 pueblos. Y estos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor va a servir al menor. Dios mío. Los árabes han sido tan bendecidos, tan prosperados, son un pueblo fuerte. Pero ¿no se da cuenta usted, Israel, cómo gana las guerras? ¿Usted no ve que Israel es sobrenatural? ¿Usted sabe cuántos años tienen establecidos como nación? No los establecieron las Naciones Unidas, no que por lo que hizo Hitler, los establece Dios cumpliendo su profecía. Yo te voy a esparcir sobre la faz de la tierra. Lamentablemente, ellos no supieron lo que hacían cuando ellos comenzaron. Jesús lo tenían ahí al frente, Pilato se lo puso y le dice, miren, aquí tengo a Jesús, el llamado el Cristo, acá tengo a Barrabás. ¿A cuál quieren que le suelte? ¿A cuál de los 2? Barrabás era un asesino, dice la Escritura. Jesús era santo, puro, inmaculado, sin mancha. ¿Y qué hace la casta religiosa de manera especial? Muchos fariseos, los ancianos, los sacerdotes comenzaron a activar al pueblo que nos entregue, que suelte a Barrabás, que suelte a Barrabás. Y comenzaron a gritar, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y crucifícalo a Jesús, a este Jesús. Y viene Pilato y le dice, el que es rey de vosotros los judíos lo crucificaré. Pero yo no hallo delito alguno en él, le dijo Pilato a la multitud que arengaba, crucifícale, crucifícale. Yo no hallo delito en él. Entonces, ¿qué gritó el pueblo? Si tú no haces esto, eres como enemigo de César. La sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No fue todo Israel el que tomó esa maldición. Fueron grupos de fariseos, de escribas, de ancianos, de sacerdotes que odiaban a Jesús. Y esa maldición cae sobre ellos. La sangre de sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que decían. Era la sangre preciosa del Cordero de Dios que limpia la mancha del pecado. Pero ellos tomaron una maldición. Mire cuántos sufrimientos han atravesado el pueblo judío. Cuánto sufrimiento han tenido. Y aún en la tierra donde están, no pueden vivir en paz. Israel es un país pacífico. No porque yo lo diga, es que es así. Ellos tienen al Dios vivo, al Dios verdadero. Ellos no son terroristas, aunque el mundo los quiera ver así. Ellos lo que hacen es defenderse. Y en eso que se defienden, ganan las guerras, ganan las batallas. Porque Dios está con ellos. Porque Dios está con ellos. Y porque Dios no abandona a su pueblo. Por rebeldes y por malcriados que seamos, Dios no nos abandona. Entienda, mi amigo. 2 naciones, pueblo árabe. Y ahí están palestinos, todos, y pueblo judío. Desde el vientre tuyo se están peleando estas naciones, se van a dividir. Porque el uno es de la carne, el otro es del espíritu. Pero el mayor, dijo Jehová de los ejércitos, el Dios de los espíritus, el mayor va a servir al menor.
Así lo estableció Dios. Y posiblemente lo que mi querido pueblo árabe no acepta. Ay, Dios mío, igual van a tener que aceptarlo, porque esto es de Dios, ya no es del hombre. Ahí es donde el enemigo ha atisbado tanto fuego maligno para llevarlos de ahí, que no, y Mahoma es nuestro profeta, y como es la guijad, y que es lo máximo, y que nuestro Corán, Dios mío, aún ellos tienen que arrepentirse. Aún ellos, quiera Dios abrirles el entendimiento para que ellos también entiendan que Jesús es el Mesías. Porque ellos, según ellos, esperan un Mesías. ¿Y sabes cuál va a ser el Mesías de ellos? El mismo anticristo. Ese es el Mesías. ¿Cómo se llama? El Mahdi. Ese va a ser su Mesías. Pero en cambio Israel espera al verdadero Mesías. Pareciera que el diablo en sus engaños trata siempre de imitar a Cristo, la obra de Dios. Ay, Dios mío. El mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. ¿Qué tenía Rebeca? Gemelos en su vientre. Salió el primero era rubio, todo velludo, como una pelliza. Llamaron su nombre Esaú. Ese es el primero. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando tuvo estos dos niños. El uno se llamó Esaú, y el otro, el más pequeño, Jacob. ¿Qué iba a pasar aquí? Lo mismo. El mayor iba a servir al menor. Dios iba a bendecir, como lo dijo el Señor, a Esaú. Pero el que más grande se llevaría la bendición sería Jacob. Igual con los dos hijos de Abraham. El primero, Ismael, Dios le dijo a Agar, va a ser bendecido, reyes saldrán de él. Pero el mayor va a ser Isaac. Más bendición. Más grande la bendición para Isaac. Porque es el hijo que Dios prometió. El otro es el hijo de la carnalidad de ellos. Y para concluir, permítame leerle un poquito. Aquí se presenta otro cuadro en estas familias. Ya está la familia Agar con su hijo, Sara con su hijo, Isaac ya tiene hijos también. Ahora tiene Isaac a Esaú y a Jacob. Isaac va a darle la bendición. Aquí se presentó algo dentro de este hogar, de Rebeca y de Isaac. ¿Qué se presenta ahí? Que Isaac amaba al primogénito, que era Esaú. Era velloso, rojizo su cabeza, era bastante especial. Lo amaba Isaac a ese hijo más que a Esaú, que a Jacob. Jacob era tranquilo, apacible, le encantaba estar en casa, era un hombre hogareño, como decimos acá. Era un hombre de hogar. El otro, Esaú, era pescador, cazador, era violento, le gustaba estar con el arco cazando. El otro no, era apacible de tiendas. Estaba en su tienda, en su casa. Entonces, el corazón de Rebeca se pega más a Jacob. El corazón de Isaac más a Esaú. Mire usted los cuadros como se van dando en esta familia. Y yo pienso que a veces hay leves revelaciones, digo, Dios mío, de las cosas que... Dios bendito, de las cosas que vivimos, ¿sabes? Son como un vislumbre de las cosas que... Decía que estaban allí peleando los dos niños. ¿Acaso esta lucha entre Jacob y Esaú podría representar la lucha que se mantiene entre el reino de Dios y el reino de Satanás? Créame, ahí adentro los niños, es la guerra que estamos viviendo aún nosotros como cristianos.
Es una lucha que se mantiene entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás, hasta que llegue a su fin, que ya mismo pronto lo veremos. Y ojalá podamos estudiar Apocalipsis un poco, esa parte cuando Satanás va a ser atado y al final sacado para ser condenado para siempre. Créanme, esta es la guerra. Esa es la guerra entre Israel y los palestinos. Es una guerra contra Dios. Los unos están siendo usados por el enemigo, por Satanás, tratando de destruirle a Dios lo que Dios estableció en la tierra, su pueblo. A Dios le plació darle esa tierra. Los otros no lo aceptan. Es una guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, o el reino de Satanás. Una guerra santa es mejor que la paz en el palacio de don Satanás. Una guerra santa es mejor que la paz en el palacio satánico, el palacio de Satanás. No puede ser así. No se preste, mi amigo, usted, para condenar, para juzgar. Tiene la Biblia. La Biblia hoy, este maravilloso manual llamado la Biblia, usted lo puede encontrar en cualquier parte del mundo, traducido a todos los idiomas. Lea, no se cierre, como yo le decía a otro árabe. No te cierres. Permite, yo le digo, ya no te voy a escribir porque está cerrado y la única voz que escuchas es la tuya y no quieres escuchar otras voces. ¿Por qué no oras y pides al Dios en el cual tú dices creer, que Él te ilumine y que Él te revele la verdad? Porque ten la certeza que Dios te la va a revelar, porque no es la voluntad de Dios que tú permanezcas en ignorancia. La voluntad de Dios es que tú conozcas la verdad, porque Él quiere un pueblo libre, gente libre. Él no quiere gente esclava. Para eso envía a su hijo aquí a la tierra a morir, para que nosotros alcancemos la libertad. Nos liberta de la esclavitud de la ley. Todos habíamos infringido la ley de Dios. Todos habíamos robado, mentido. Otros mataron, violaron, fuimos adúlteros, fornicarios, lo que sea. Todos habíamos violentado la ley de Dios. Para eso envía Dios a su hijo Jesucristo, para liberarnos de la maldición de la ley, para libertarnos. Por eso dice Cristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el Hijo de Dios, el único que nos liberta, mis amigos. Pero ¿sabe lo que pasa en este hogar? Jacob, que no necesitaba hacer las cosas que hizo, siempre estuvo peleando por ser el primero, el que se lleve la bendición, el que lleve. Un día su hermano vino cansado y le dijo: dame de ese guiso que has hecho. Si tú me vendes tu primogenitura, yo te doy. Y vino Esaú, dijo: bueno, ¿yo para qué quiero la primogenitura? Ya está bien, te la vendo, tú cógela, ya. Dame el guiso. Y él le dio, ¿verdad? Después, en otro momento, Rebeca escucha que le dice Isaac, su padre, el padre de Esaú, le dice a Esaú: hijo mío, vaya a cazar de esas casas que usted me sabe traer. Vaya, prepáreme y tráigame esa comida preparada que yo lo voy a bendecir. Rebeca escucha y lo deja que su hijo Esaú se vaya a buscar la casa. Vuela, corre, ella hace un corderito todo y lo disfraza a su hijo Jacob para que arrebate la bendición de Isaac. Otro pecado, otro error por gusto, porque Dios ya había predestinado: el mayor va a servir al menor. Y lo mismo se iba a aplicar. El mayor que salió el primero fue Esaú, el que luego sale es Jacob. Lo mismo iba a suceder. Cuando el hombre pone su mano, lo daña todo, lo corrompe todo. Mientras las cosas las dejamos como Dios las ha creado, las ha hecho, todo está bien. Pone el ser humano su mano, lo contamina. Y ahora ya Esaú llega con la casa, ya le ha quitado, ahora sí, lo disfrazó belloso, le puso la piel del corderito y arrebató la bendición Jacob. Y escuchen, dice: vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Ahora estoy leyendo Génesis 28, que voy a terminar. Dice: cómo había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí.
y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán le parecían mal a Isaac su padre y también a Rebeca. Se fue pues Esaú a Ismael. Escuche esto. Se fue pues Esaú a Ismael, el primogénito. Se va al otro primogénito y se unieron y la potestad se hizo más grande. Ahí están las guerras. ¿Cómo quieren desaparecer a mi amado pueblo Israel? Te bendigo, Israel precioso. Te quiero, tierra bendita. Te amo. Escuche. Se fue Esaú, se unió a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Neiboy. Bueno, ¿sabe lo que hace? En venganza, porque no lo bendice Isaac. Ya había una sola bendición para el que se la había llevado, que era en este caso para el primogénito, pero la arrebató Jacob y ya no había bendición para Esaú. Entonces él, en coraje, en bravata, en ira, él coge y se entera que escuchó que le había dicho Isaac a Jacob: no tomes mujeres de aquí, de estas mujeres cananeas, de esto, no tomes de las que están a nuestro alrededor. No, tú vete a la tierra ya de tu madre y allá encontrarás mujeres. Por favor. Y así le obedece. Jacob se va y también aprovecha para huir de su hermano, porque ahora su hermano solo cavilaba: después que mi padre muera, yo lo voy a matar a mi hermano. Cuando mi padre muera, yo lo voy a matar a mi hermano. Entonces, ¿qué hace Rebeca? Lo envía pronto que se vaya, hasta que se calme la ira de tu hermano. Pero ¿qué hace Esaú? En coraje. Le caen muy mal las cananeas a mi papi y a mi mami, pues de ellas voy a tomar. Y se fue, tomó de esas mujeres también, pero dice que se unió a Ismael. Y de Ismael tomó una de sus hijas. Venga, usted va a ser mi mujer. Ahí están los conflictos, mis amigos. Esa es la guerra que empieza ahí, que empieza aquí el Señor mostrándonos tantas cosas, ¿sabe? Ahí están los palestinos, descendientes de ¿quién? De Ismael, de Esaú. Son los dos unidos. Se hizo una fortaleza más grande, resentidos. Amigos míos, aprendamos a buscar la palabra de Dios para que Dios nos guíe, para que Dios nos oriente, para que Dios nos enseñe, para que, no pretendo decir que yo lo sé todo, no, pero al menos con la palabra de Dios Él me va orientando y me va guiando cada día para que yo aprenda, porque eso es lo que el Señor quiere. Que seamos gente que nos humillamos ante Él y que buscamos su bendita y santa palabra. De tu simiente, le dijo Dios, no dijo de tu simiente vendrá el Salvador. ¿Y cuál era el Salvador? Jesús de Nazaret. ¿De qué lomo sale Jesucristo? De Abraham. Luego ¿quién? Isaac. Y luego ¿quién? Jacob. Esa es la línea que escoge Dios. Esa es la línea, el menor. El mayor va a servir al menor. Y lo escoge a Jacob. Y de Jacob, que tiene 12 hijos varones, 12 hijos. De Jacob escoge Dios para el sacerdocio la tribu de Leví, para la realeza, la monarquía, la tribu de Judá. De la tribu de Judá vino Jesús de Nazaret, pero en Jesucristo también se une la tribu de Leví, porque María, parece ser en las escrituras, nos dice descendiente de Elizabeth y de Zacarías. Zacarías hacía las funciones ahí en el altar, en el templo. Era de la tribu de Leví, porque cualquier tribu no podía entrar, solo esa tribu. Por lo tanto, Zacarías era levita, de la tribu de Leví, casado con Elizabeth, que también era de esa tribu de Leví. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que en Jesucristo se une la realeza por María, la tribu de Leví, y por David, la monarquía, la tribu de Judá.
Dios es completo, Dios es perfecto. En vez de levantarnos contra Cristo, amémoslo, adorémoslo, bendigámoslo, postrémonos ante Él y reconozcamos que Jesucristo es el que nos liberta de la maldición de la ley y nos ha hecho libres y quiere preparar para Dios un pueblo santo que alabe y glorifique al Dios vivo en esta tierra. Mis amigos, hasta aquí reflexionamos. Seguiremos meditando. Me faltan tantas cosas, pero quiero decirles que los amo mucho. Que el Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, Padre. Gracias por tu maravillosa palabra. Abre el entendimiento, Señor. Que podamos comprender conforme a la luz y a la guía de tu Santo Espíritu. Que podamos aceptar tu voluntad en esta tierra, Padre. Como dice, Señor, tu palabra, hágase tu perfecta voluntad. Así como se hace arriba en el cielo, así se haga en esta tierra. Que los hombres, por poderosos o por lo que no sean poderosos, aprendamos a aceptar tu perfecta voluntad. Tú eres el Dios del universo, el único ser que va a ser honrado para siempre. Gracias, Padre. Gracias. Tu palabra no volverá vacía. Te adoramos y te bendecimos por tu maravillosa y santa palabra, tributándote honor, gloria, adoración, alabanza y al Cordero que está a tu diestra, que es el Redentor de este mundo. Lo bendecimos, Padre, y te glorificamos a perpetuidad. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Los amo. Se nos ha hecho tarde. Un beso para todos y los bendigo. Que la paz del Señor quede en vuestros corazones. Amén. Aleluya.